Hola, buenos días, bienvenidos a todos a esta charla virtual que tiene como objetivo enseñaros a disfrutar un poquito del uso del pulsómetro, conocer también nuestros límites de seguridad y ver un poquito para qué lo usamos en nuestros entrenamientos. Esta es una caja de un pulsómetro. Aquí podremos encontrar todo lo necesario para medir nuestra frecuencia cardíaca. Solo nos gastaremos entre 50 y 100 euros. No nos resultará muy caro y nos puede durar toda la vida. Además de las instrucciones, dentro de la caja nos encontraremos estos tres elementos. Uno de ellos es el pulsómetro, que es el reloj, otro es el sensor y la banda con la que lo vamos a ajustar. Con el pulsómetro obtendremos datos como nuestra frecuencia cardíaca, nuestro valor máximo y mínimo y nuestro volumen de oxígeno máximo. Con la banda magnética conseguiremos que nuestras pulsaciones sean captadas por estos sensores. Y lo ajustaremos con este tipo de correa o banda que se ajusta al pecho. Con ello obtendremos una mayor comodidad a la hora de ejercitarnos. Cuando entrenamos en las máquinas de cardio y pulsamos nuestras manos, normalmente aparecen unos números. Ese número es nuestra frecuencia cardíaca, pero al desconocer en qué zona de trabajo estamos trabajando, no sabemos si estamos realmente trabajando mucho o trabajando poco. Nuestro máximo de frecuencia cardíaca se puede medir de dos formas y nos movemos normalmente en 4 zonas de trabajo. Ahora mismo os las voy a explicar. Para conocer nuestra zona de frecuencia cardíaca máxima, normalmente usamos una fórmula. La fórmula más utilizada siempre ha sido la de 220 menos edad, porque 220 son las pulsaciones de un recién nacido. Aunque normalmente se haya usado esa fórmula, ahora mismo tenemos otras. Unos nuevos estudios afirman que Tanaka aplica la fórmula de 208 menos 0,7 por edad, repito, 208 menos 0,7 por edad, para calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima de un modo más fiable. La marca Polar, al igual que la marca Garmin o la marca Suunto, entre otras marcas que también se dedican a la fabricación de pulsómetros, nos ofrecen unas tablas de diferenciación para las frecuencias cardíacas. Polar nos ofrece una tabla de 5 diferenciaciones o 5 columnas de diferente color para aplicar a las zonas de entrenamiento. Nosotros nos basaremos en una más sencilla con solo 4 columnas. Nuestra zona 1 de trabajo se situaría entre el 60 y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. La zona 2 entre el 70 y el 80, la zona 3 entre el 80 y el 90 y la zona 4 o zona de riesgo cardiovascular sería más allá del 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Cuando hablamos de una frecuencia cardíaca máxima o más del 90% de nuestra frecuencia cardíaca, suponemos que es la frecuencia a la que el corazón sufriría un colapso, por tanto, esa zona casi no se debe tocar. Vamos ahora a diferenciar zona por zona. La zona 1, cuando hablamos del 60 al 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Esta zona se utiliza normalmente cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos en una situación de tranquilidad. No es muy elevada y su trabajo cardiovascular es muy bajo. Cuando trabajamos en la zona 2 de frecuencia cardiovascular o entre el 70 y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, lo llamamos una frecuencia de capacidad aeróbica baja. Esto quiere decir que nos estamos ejercitando, pero no a niveles muy altos. Los beneficios pueden ser que a lo largo del tiempo nos pueden ocasionar una pérdida de grasa. La zona 3 o zona de cardiovascular alta nos permite trabajar entre un 80-90% de la frecuencia cardíaca máxima y nos supone un aumento del beneficio cardiovascular y del rendimiento máximo. Y ahora vamos a la zona 4 o zona de riesgo. Es la zona roja, como dicen los semáforos, no pasar. Es la zona de riesgo cardiovascular y solo la utilizaremos cuando queramos entrenar en entrenamientos anaeróbicos con picos muy pequeños. Por tanto, yo aconsejo no utilizarla demasiado. La pregunta que nos surge ahora es, ¿cómo calculo entonces mis frecuencias cardíacas? ¿Qué porcentaje o qué fórmula uso para que el porcentaje sea el correcto? Evidentemente no se aplica una regla de 3, sino una fórmula que vamos a ver a continuación. Para aplicar esta fórmula necesitamos conocer 3 datos importantes. El primero de ellos sería la frecuencia cardíaca máxima, que ya hemos conocido con anterioridad, con la fórmula de Tanaka, que sería 208 menos 0,7 por la edad. Repetimos, 208 por 0,7 menos la edad. La fórmula que tenemos para conocer nuestra frecuencia cardíaca mínima es muy sencilla. Simplemente tenemos que tomarnos el pulso al levantarnos, despertarnos o cuando estemos en un momento tranquilos, en una siesta o en un momento muy relajados. Se aplican los dedos sobre la muñeca o sobre el cuello y mantenemos durante 10 segundos multiplicado por 6 o 15 segundos multiplicado por 4.
De esta forma obtendremos un número, un dato de un día. Si lo hacemos durante 7 días seguidos, apuntaremos todos los datos que vayamos teniendo. A partir de ahí, desestimaremos el más bajo y el más alto. Nos quedaremos con los 5 restantes y a partir de ahí haremos una media. El dato que obtengamos será nuestra frecuencia cardíaca mínima teórica. Esta fórmula se llama teórica precisamente porque nuestros datos no son reales, exactos. Una forma de obtener con exactitud nuestros niveles de frecuencia cardíaca máxima y nuestros niveles de frecuencias de trabajo sería únicamente con una prueba de esfuerzo. Por eso, siempre que hablamos de fórmulas teóricas, que nos van a mantener dentro de niveles de seguridad y de niveles óptimos para que nuestro entrenamiento y nuestro rendimiento sea el que nosotros deseamos. Ya disponemos de los datos de nuestra frecuencia cardíaca máxima y nuestra frecuencia cardíaca mínima. Lo único que nos quedaría por saber sería nuestra reserva cardíaca o RC. Para obtener este dato, muy sencillo, únicamente restamos el máximo menos el mínimo. El resultado que tengamos será nuestra reserva cardíaca. Esta fórmula que estamos aplicando ahora mismo se llama la fórmula de Carbonen, porque fue Carbonen, un señor que se llamaba así, que inventó esta fórmula. Cuando ya tengamos estos 3 datos para obtener la fórmula, simplemente necesitamos saber qué número vamos a aplicar, qué quiero conocer, mi 70, mi 80, mi 60%. Vamos a aplicar la fórmula de Carbonen. Imaginamos que queremos conocer nuestro 60% para aplicarlo a nuestra zona 1 de trabajo. En ese caso, lo que tendríamos que obtener sería aplicar la fórmula de Carbonen con reserva cardíaca por 0,6 más pulsaciones mínimas. Para obtener un 0,7, reserva cardíaca por 0,7 más pulsaciones mínimas. Y así sucesivamente con todos los números que podamos imaginar. Cuando tengamos el 60, el 70, el 80 y el 90, ya sabremos interpretar lo que nos dicen tanto las máquinas de cardio como nuestro pulsómetro. Sin embargo, factores como el ciclo menstrual en las mujeres, la falta de sueño o la medicación en el caso de estar enfermos pueden alterar los resultados que veamos en el pulsómetro. Para ello existen otro tipo de mediciones, entre ellas la escala de Borg. La escala de Borg fue inventada por Gunnar Borg en 1973 e hizo una revisión en 1982 donde simplificaba la tabla. Es muy sencilla, se basa de un número del 0 al 10 en el que 0 significa nada o muy liviano y 10 significa que estás extenuado. Sin embargo, esta tabla puede tener una cara B también, y es que solo es eficaz en sujetos más entrenados, que ya conocen más sus respuestas al estímulo deportivo. Bueno, pues esto es todo, esperamos que esta charla haya sido de vuestro interés y que os haya animado a la compra del pulsómetro o a empezar a utilizarlo en vuestros entrenamientos. Cualquier duda, ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición tanto en recepción como vuestros monitores de sala. Os esperamos en el gimnasio.